10 de la mañana, 8 minutos, comenzamos nuestra columna de seguridad vial y con mucho gusto recibimos al profesor Arturo Borges. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Bomio? Bueno, hoy para hablar de la fatiga como elemento vector de siniestro. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Tiene casi una importancia como haber tomado alcohol. Y ahí se van a reír de mí quizás. Pero yo he llegado a momentos de mucho cansancio que te sentís como medio borracho de cansado, ¿no? Que no razonás bien, tu cuerpo pesa. ¿Qué pasa si manejamos cansados? Bueno, nosotros en las últimas intervenciones que tuvimos estábamos hablando sobre aquellas variables del manejo que implicaba percibir el riesgo, tomar decisiones y ejecutar acciones, ¿cierto? Sí. Para poder eliminar aquellos efectos o estímulos negativos que el tránsito, un riesgo lícito, nos presenta. Bueno, el de la fatiga, es uno de los factores de riesgo que mucha gente desconoce la gravedad que pueda tener. De los siniestros que nosotros tenemos participando y que estudiamos del análisis, podemos llegar a establecer que entre el 20 y el 30% de ellos se produce por este factor, la fatiga. Muchas veces la fatiga se presenta como somnolencia o somnolencia primero. La fatiga o a veces aparecen los dos juntos. Lo difícil a veces es que no todos los conductores saben determinar aquellas señales. Es imperceptible a veces, o no nos damos cuenta de que estamos bajo una fatiga o un estado no óptimo para estar conduciendo. O no percibís el riesgo, ¿no? Porque si, bueno, estoy un poco cansado, pero ahora cuando empiezo a manejar ya presto atención y me despejo, pongo un poco de música, me como un chicle y salgo. Bueno, podría ser una teoría, ¿no? Pero habría que comprobarla. Pero es verdad. ¿Sabes quién siente primero la fatiga? ¿Quién te indica que entraste en la fase esa anterior a la somnolencia? No. El elemento más inteligente que hay es el cuerpo. El cerebro, cuando entra en la fase de somnolencia o de la fatiga, lo primero que hace es darle una orden al cuerpo a que modifique su posición ergonómica. La postura. Esta es la primera. Cuando tú veas que un conductor que te lleva, te porta a ti, o lo vemos, a veces nosotros damos ahora que vienen las vacaciones de julio y los chicos alquilan ómnibus y se van de paseo, nosotros decimos, tiene que haber un elemento que es vigía, uno de los alumnos, que tiene que ir observando el conductor, porque cuando hace algún movimiento raro de apretarse la nuca, de apretarse la sien, de cambiar de postura de conducción, eso es ya el primer indicador de que este individuo entró en la fase de somnolencia. Y esto es realmente muy grave, pero para poder diagnosticarse uno mismo eso, debe de conocerlo, tiene que estar formado para saber cuáles son aquellos síntomas apenas percibidos para poder corregir. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 fases de esto, de lo que es la fatiga. La fatiga nos produce somnolencia o, como dijimos, las dos cosas intervienen a la vez. Pero una vez que el individuo empieza a bostezar y empieza a tener esa sensación de cansancio, de fatiga, entra en una fase que llama de resistencia. Abre la ventana, quiere ingerir algún líquido, quiere tomar algo fresco, trata de mantener los ojos abiertos, de prestar mayor atención, mira en línea recta, ya deja de percibir lo que es la periferia visual y entonces entra en esa fase de resistencia. Pero si sigue conduciendo, es decir, que en esa fase de resistencia no se da cuenta de que tiene su cuerpo un límite para seguir conduciendo, entra en una fase que se llama lúdica. ¿Qué es? Bueno, a veces, tú sabes que nunca se te dio por ir conduciendo muchas horas, sobre todo de manejo prolongado, que empezás a cantar, o empezás a jugar con el volante, o empezás a golpearte en la pierna, o jugar con los dedos. Eso es una fase muy importante y que hay que prestar atención. Hay gente que empieza a cantar, otros silban y buscan un elemento como un juguete. Distractores. Exacto. ¿Viste como el chicle? Es un elemento que puede hacerlo traer al estado quizás anterior. Pero ¿qué sucede? Si sigo conduciendo y todavía puedo tener un escenario que sea monótono, ya puedo entrar en una fase que es la más peligrosa de todas, que es la alucinación. Es decir, ver algo en la carretera o en la ruta que no coincide con la realidad. Muchas veces nos ha pasado que el conductor, después de terminar, sobre todo en el ámbito profesional, que manejan mucha cantidad de horas, el individuo ve atravesarse un jabalí, ve atravesarse un bicho cualquiera, un animal, y esa es la respuesta, pero después no lo tenemos como prueba. Entonces, estas son las fases que nosotros tenemos: somnolencia, resistencia, la lúdica, y la fatal sería la alucinación, donde el individuo ya está sin condiciones de poder hacer algo. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que nosotros tenemos con esta serie de fases es de que
los elementos sensoriales se empiezan a modificar. Y acá tenemos una relación en esta placa. Por lo general, la situación de mayor conflicto se produce casi al final de una jornada o cuando el individuo ya cree que terminó todo el peligro y por un elemento fundamental de que está llegando a la casa, baja el nivel atencional. Entonces, cuando nosotros empezamos a conducir, y acá tenemos las dos abscillas, en la parte superior tenemos las condiciones que el individuo tiene al principio y abajo las demandas del tránsito. Cuando uno empieza y está fresco, son las primeras horas, el individuo empieza a contrarrestar las demandas de conflicto con cierta facilidad. Pero a medida que va acá transcurriendo y ya hay elementos, por ejemplo, en el ámbito motor, es decir, que el individuo no tiene una respuesta motora suficiente, puede ser que lo que se presente delante supere su capacidad de reacción. Nosotros sabemos que a medida que vamos conduciendo en esas horas prolongadas de hacer la misma tarea, el individuo empieza a bajar la guardia y cuando se presenta delante algo que supera la capacidad de respuesta, que es uno de los elementos más complicados que tenemos, se produce el accidente. De esto es después de la sexta o séptima hora que nosotros venimos conduciendo. Y en esta placa nos muestra algo muy importante. Esto es una respuesta científica. Un individuo que viene a 50 km por hora y está descansado, su tiempo de reacción, si está en condiciones normales, puede llevar unos 10 metros. Si está fatigado, quizás 28. Y recién ahí es donde aprieta el sistema de frenado. Quiere decir que le llevó más del doble la posibilidad de hacer actuar el sistema de freno. Si viene a 90 km por hora, le lleva 19 metros en estado normal y después le lleva casi 50 metros en lograrlo en estado fatigado. Ni decimos si venimos a 110, 120 o 130 km por hora, donde prácticamente nos vamos a 72 metros, donde el individuo todavía no tomó la decisión. Por lo tanto, los elementos sensoriales y sobre todo en el aparato motor, tenemos una respuesta de una reacción tardía que nos hace que frenemos mucho más tarde y que evidentemente no podemos eliminar algún elemento imprevisto que surge delante nuestro. Además, dentro de esto tenemos un elemento fundamental que el cansancio, otro de los elementos que ataca, es la vista. Y la vista deja de ver realmente el escenario tal cual es. Y hasta nos puede engañar, como dijimos recién, la alucinación. Acá vemos todos los elementos que un conductor puede tener. El bostezo, empezar a golpearse, tratar de volver a su estado anterior a cuando se subió a manejar. Y por más que nosotros luchemos contra esto, lo único que puede modificar este estado es detenernos el tiempo suficiente, que podemos volver a tener la atención a tope que realmente podemos tener. Y hay algo que nos preocupa, que son en el ámbito profesional. Si bien hay un mínimo de horas y hay cierta regulación, muchas veces vemos que los conductores profesionales no cumplen con esta regulación. Claro, pero no se cumple, porque se hacen más horas de la permitida, digamos. ¿Cuánto deberían ser las permitidas? No podríamos manejar más de 9, 10 horas. Si te digo, bueno, en algunos ámbitos, en la carga, y bueno, te lo llevo hasta 12 horas. Claro, hay camioneros de carga que hacen trayectos largos. Sí, y se juega a 2 puntas. Y por llegar... No, ¿y sabes qué es lo peor? Lo peor es que empiezan a pensar en el beneficio económico que puede redituarle un viaje más o 6 horas más de manejo. Ese beneficio económico, a la larga, nos pasa factura. Porque ese cansancio que nosotros a veces queremos, esa fatiga, queremos enmascarar a veces con el café, el mate, la teína, lo único que hace es enmascarar la fatiga y la fatiga sigue. Y se produce en un individuo que tiene 40, 45 años, llega a los 50 años, puede entrar en un elemento que es totalmente perjudicial para la salud, que es en la fatiga crónica. Claro. Y cuando entra uno en la fase de la fatiga crónica, es irreversible. ¿Qué trae la fatiga crónica? Que el individuo lo ha superado porque está entrenado, maneja 20 horas, 24 horas, pero tan importante es reducir las horas de manejo como controlar las horas de sueño que tiene. Es decir, controlarle en cuánto tiempo tiene de descanso. Porque ¿qué trae la fatiga crónica? Trastorno del sueño, insomnio, la apnea del sueño, hipertensión, la diabetes, infarto, dolores de columna, las cervicales. Si hoy, por suerte, tenemos un Estado que se está preocupando por la salud ocupacional, creemos que en este ámbito había que hincarle el diente.
porque a veces no es el tema solamente de la empresa ni del sector, sino que el propio conductor asume una responsabilidad que no solamente es perjudicial para él, sino que es para el resto de todos los que compartimos las vías. Claro. Y esto es clave. Entonces, la fatiga es como consejo fundamental. Necesitamos un buen descanso, conocerse. Sabemos que el cuerpo humano tiene un límite en esto, de la misma manera que decimos, bueno, el alcohol en cuánto se va, y el alcohol se va con el tiempo. Nosotros necesitamos un tiempo necesario. Y la fatiga necesitamos descansar. Por ahora no hay otra solución. Profesor, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto es mío.